Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Ya veo, pero no te preocupes porque vamos a trabajar en ello en esta sesión, ¿ok? Perfecto. Entonces veo que ya tomaste asiento y pareces bastante cómodo. Eso es bueno. Así que déjame ofrecerte una taza de té. ¿Quieres? Genial. Preparé un té muy rico para ti. Así que déjame servirlo y te lo traigo de inmediato.
Ok. Ten cuidado al beberlo porque está un poco caliente, pero te aseguro que te reconfortará mucho. Así que aquí está, tómalo. Genial. Entonces, aquí tengo tu ficha médica, donde puedo ver tu nombre, tus datos personales. Es la ficha que acabas de llenar, pero si quieres corregir algo ahora, por favor, solo dime. Por ejemplo, ¿tomas algún medicamento? Ok. Antibióticos, nada por el estilo, ¿verdad? Ok. También puedo ver aquí tus datos personales, pero todo se ve bien. Todo parece en orden. ¿Tienes alguna enfermedad crónica? Ok. Perfecto. Entonces, creo que todo está bien. Voy a dejar tu ficha por aquí. Y lo primero que tienes que saber es que este es un lugar seguro. Puedes hablar de lo que quieras conmigo. Yo no voy a juzgarte, tampoco le voy a contar a nadie lo que pase en esta sesión. Genial. Entonces, sé que es difícil sentirse cómodo y hablar de tus problemas la primera vez que vas al psicólogo, pero poco a poco te irás sintiendo mejor, así que si quieres decirme cualquier cosa, adelante. Perfecto. Entonces, ¿qué te trae a la consulta? Ok. No te preocupes. Ok. ¿Te sientes nervioso ahora mismo también? Ok. ¿Eso te ocurre todos los días? ¿O en situaciones específicas? Ajá. Perfecto. Cuéntame un poquito más. Ok. Sí, si pudieras describirme algunas de esas situaciones, sería perfecto. Ok. No te preocupes. Puedes decirme todo. Ajá. Ok. No importa qué tan malo sea, vamos a trabajar en ello. Ok. Ok. Entonces, ¿te dan ganas de vomitar cuando estás muy nervioso? ¿Sientes que te falta el aire? Ajá. ¿Tienes temblores? Ok.
Probablemente esto se trate de ansiedad. No tienes que preocuparte porque, como te decía, vamos a trabajar en ello. Hay muchas personas que padecen ansiedad en estos días por la situación que estamos viviendo, así que no deberías preocuparte. Es solo una condición más, ¿ok? Perfecto. Además, no significa que por tener ansiedad no puedas vivir una vida normal. Genial. Entonces, voy a hacerte un pequeño test. Es el test de Beck. Así que voy a hacerte algunas preguntas. Para ver qué tan grave es tu ansiedad, ¿ok? Perfecto. Entonces, en este cuestionario hay una lista de síntomas comunes a la ansiedad, ¿ok? Voy a ir leyendo cada uno de los ítems y necesito que califiques del 0 al 3, donde 0 es nada y el 3 es severamente, ¿ok? Los números intermedios, el 1 es levemente y el número 2 es moderadamente. ¿Estás listo para empezar? Ok, entonces en la última semana, del 0 al 3, ¿cuánto te has sentido torpe o entumecido? Ajá. Piénsalo bien, no hay apuro. Ajá. Perfecto. ¿Cuánto te has sentido acalorado? Ok. ¿Con temblor en las piernas? Tómate tu tiempo. Recuerda que estás en un lugar seguro. Así que si necesitas una pausa, necesitas más té o quieres otra cosa de beber, solo dímelo. Perfecto. Yo voy a esperar hasta que tengas la respuesta. Quiero que lo pienses bien y recuerdes todas las situaciones anteriores. Perfecto. Vamos con la número 4, que es incapaz de relajarse. Ok. Con temor a que ocurra lo peor. Ok. Déjame cambiar la hojita. Y ahora vamos con la número 6, que sería ¿cuánto te has sentido mareado o que se te va la cabeza? Ajá. Ok. Con latidos del corazón fuertes y acelerados. Ajá. Toma tu tiempo. Ok. Piensa bien en todas las situaciones de esta última semana y también de hoy, ¿ok? Ok. Entonces, inestable. Ok. Atemorizado o asustado. Ok. Nervioso. Ajá. Recuerda que el 0 es nada, 1 es levemente, el 2 es moderado y el 3 es severamente.
sensación de bloqueo? Claro que sí. Puede ser sensación de bloqueo al hacer tus tareas, al hacer algún compromiso importante, o también cuando quieres o tienes más bien que hablar con alguna persona, llamar por teléfono. Ok. Con temblores en las manos. Ok. Inquieto, inseguro. Ok. Con miedo a perder el control. Piénsalo bien. Perfecto. ¿Y con sensación de ahogo? Ok. Perfecto, entonces. Nos quedan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. ¿Con temor a morir? Ok. ¿Con miedo? Ok. ¿Con problemas digestivos? Ajá. Puede ser dolor de estómago o lo que hablábamos anteriormente, con ganas de vomitar. Ajá. Ok. ¿Con desvanecimientos o desmayos? Ok. ¿Con rubor facial? No te preocupes. Ok. Y la última pregunta, ¿con sudores fríos o calientes? Ajá. Ok. Perfecto. Entonces, según tus respuestas, yo diría que tienes una ansiedad generalizada, pero no parece estar en un nivel demasiado grave aún, así que no creo que necesites medicamentos, pero sí necesitas implementar algunas técnicas para sobrellevar la ansiedad que te dan las situaciones con más estrés, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar entendiendo un poco de lo que se trata la ansiedad. Podemos desarrollar respuestas cognitivas, es decir, lo que pensamos o sentimos, eso se ve reflejado en preocupación o pensamientos y sentimientos negativos que uno tiene de uno mismo, ¿ok? Ajá. Ok, sí, te entiendo. Ajá. Ok. Ok. Sí, también es bastante común que pensemos que se nos va a notar la ansiedad y eso nos pone aún más ansiosos. Sí, es bastante común. Ok, entonces como segundo punto también tenemos las respuestas fisiológicas. Ok, fisiológico,
tiene que ver con el cuerpo. Entonces, si sientes dolor en el estómago, por ejemplo, dolores de cabeza a veces o rubor en tu carita, puede deberse a eso, a la respuesta fisiológica a la ansiedad. Perfecto. Cuéntame si has sentido y en qué situaciones sientes las respuestas fisiológicas. Entiendo. Ok, se te acelera el corazón. Ok. Ok. También puede ser temblores en las manos. Ok. También tenemos como respuesta las motoras. Esto es lo que manifestamos en nuestro comportamiento. ¿Ok? Ok. Entonces, esto es, por ejemplo, los movimientos repetitivos de manos o pies. Ajá. Exacto. También se puede ver reflejado en fumar o comer en exceso. Exacto. Todo eso es debido a la ansiedad. Entonces, para trabajarlo, lo primero que vamos a hacer es identificar los pensamientos erróneos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, quiero que esta semana lo trabajes. Tienes que detectar los pensamientos que te están haciendo sentir mal en una determinada situación. Perfecto. Por ejemplo, hoy día tuviste algún pensamiento erróneo que puedas detectar. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, cuando tienes detectado el pensamiento erróneo, vamos a ir con el siguiente paso, que es analizar el pensamiento erróneo. Ok. Entonces, cuando identificas el pensamiento erróneo, luego quiero que lo analices objetivamente o lo más objetivamente que puedas y trates de ver si es algo que de verdad está ocurriendo o es una construcción en tu cabeza. ¿Ok? Perfecto. Es decir, que si piensas en algo, necesito que busques argumentos que sostengan ese pensamiento. Que lo pienses no significa que sea verdad. Ok. Ajá. Ok. Y el último paso entonces es modificar los pensamientos erróneos. Exactamente. Entonces, vas a tratar de flexibilizar o cambiar los pensamientos erróneos que estás teniendo. Es decir, en el paso anterior ya comprobaste si era un pensamiento verdadero o falso, ¿verdad?
Entonces vas a intentar modificarlos por algo más razonado y realista. Genial. ¿Quieres darme un ejemplo de cómo lo harás? Muy buen ejemplo. Entonces primero identificas el pensamiento. Exactamente. Perfecto. Lo analizas. Es decir, ¿qué argumentos puedes dar para decir que es un pensamiento verdadero? Ok. Maravilloso. Y por último, entonces, vas a modificar los pensamientos erróneos. Ok. Recuerda que en este paso debes cambiar tus pensamientos por unos más realistas. Ok, perfecto, entonces. Perfecto. Lo estás haciendo muy bien. Y el ejemplo que me diste es muy apropiado. Perfecto. ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo implementar esto? Perfecto. Perfecto. Entonces, esta semana quiero que trabajes en esto. Y en nuestra próxima sesión me cuentes al menos 3 situaciones en que identificaste, analizaste y modificaste los pensamientos erróneos. Perfecto. Solo quiero que sepas que has dado un paso muy importante, que todo va a estar cada vez mejor desde ahora y que deberías sentirte muy orgulloso por esto. Genial. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Entonces hemos terminado la sesión y espero verte pronto por aquí. Fue realmente un gusto conocerte. Genial. Nos vemos la próxima vez y por favor no te olvides de trabajar con la técnica que aprendimos hoy, ¿ok? Genial. Nos vemos. Bye bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for more videos like this. And if you still can't sleep, please check out these videos.